Mi nombre es Ricardo, aunque todo el mundo me llama Richard. Entonces, y de hecho en los programas creo que vengo duplicado por una pequeña errata. Mi compañero, la charla de después no la vuelvo a dar yo, sino la da Noeli. Y bueno, para que me conozcáis un poco más, soy gestor de patrimonios y asesor financiero en Mafra Inversión. Y aparte de esto, pues me gusta intentar divulgar la educación financiera, ¿no? Para que, compartiendo ideas y estrategias de inversión, para que el dinero trabaje para nosotros y no sea al revés, ¿no? Por ello, estoy en distintas redes sociales, una de ellas es Rankia, donde escribo algunos artículos, y me podéis localizar también en Twitter, en X, con mi nick Fábrica de Ingresos, sin el D, ¿no? El que fabrica ingresos, dijéramos, ¿vale? Entonces, antes de empezar con la presentación, como os ha comentado José Vicente, la idea es cómo conseguir un coche, ¿no? O tener coche sin descapitalizarse con activos financieros. Entonces, yo creo que es algo común para todos nosotros y quería hacer una pequeña encuesta entre el público que estáis aquí para preguntaros cuántos de vosotros habéis comprado alguna vez un coche nuevo y lo tenéis en propiedad. ¿Podéis levantar la mano los que tengáis coche en propiedad nuevo? Muy bien. Ahora, ¿cuántos de los que habéis comprado una vez coche nuevo os ha costado más de 25 o 30.000 euros? Que más o menos yo creo que es lo que cuesta ahora un coche normalito, ¿no? ¿Podéis levantar la mano? A ver. Bueno, no hay tantos, pero sigue habiendo gente. Vale. ¿Cuántos estaríais dispuestos a invertir esa cantidad de dinero, 25 o 30.000 euros, en bolsa directamente hoy mismo, en cuanto salgáis de aquí? Bueno, se nota que estáis aquí en un entorno financiero y os interesa, ¿no? Pues la idea es eso, ¿no? Que mucha gente le da miedo invertir en bolsa, pero no le da miedo de endeudarse y comprarse un coche descapitalizándose, sabiendo que ese activo que habéis comprado, que más que activo sería un pasivo, cada día pierde dinero, ¿no? De hecho, ahora después lo comentaré, hay datos por ahí que nada más salir de concesionario, el valor del coche ha perdido un 20%, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que esto no ocurra y el dinero trabaje para nosotros, pues es lo que os vengo a contar aquí, ¿vale? A ver. Esto se me ocurrió, no es que sea una idea original, sino que a mí personalmente me había afectado por ello. Ahora, como fue sobre el 2015-2016, yo tenía un coche de gama media alta, pero para el uso que le estaba dando últimamente, sentía, pues eso, la motivación principal era que era un gasto excesivo tener ese vehículo, una pérdida constante de valor, como estábamos hablando, ¿no? Que cada día que pasa el coche tiene menos valor. También buscaba, por otro lado, una tranquilidad, una despreocupación. No, ¿sabes? Siempre estás pendiente y dices que no se me rompa nada en el coche, que tener un gasto inesperado, un gasto extra. Y aparte de todo eso, yo tenía un coche del 2015, que ahora veréis era un Mercedes, pero a los 4 años el mío no tenía ni Android Auto, ni una cámara marcha atrás, no tenía nada. Y bueno, soy un poco friki y me gusta pues, tener la última tecnología. Y bueno, también mayor seguridad, ¿no? Que los coches supuestamente son más seguros. Vale. ¿Cuál fue mi planteamiento? Pues como os decía, invertir, ¿no? Comprar activos y no pasivos, ¿vale? Activos que meten dinero en tu bolsillo, pasivos que te lo sacan por el otro lado. Como comentaba, según los estudios que hay, el coche nada más salir del concesionario ya ha perdido un 20%. Y al cabo de 5 años, un 60% del valor. Esto, si tú inviertes el dinero en bolsa, en distintos tipos financieros, diversificados, donde quieras, no te va a ocurrir. Bueno, a no ser que lo hicieras el día 23 de marzo, ¿no?, de 2020 con el COVID, que fue al día siguiente fue cuando cayó todo el mercado, eso no te va a ocurrir en bolsa a diario. Y es que, no sé si sabéis que el año pasado, en 2024, más de 1 millón de personas compraron un coche nuevo. O sea, más de 1 millón de personas perdieron un 20% al día siguiente. ¿Vale? Pero eso por eso intento fomentar la educación financiera, porque no se ve, ¿no? Entonces, como comentaba, yo quiero evitar gastos recurrentes inesperados.
¿no? Ahora veremos un ejemplo práctico con el coche en el cual os doy cifras reales del coche que yo tenía, ¿vale? Son gastos recurrentes inesperados porque además, bueno, yo ahora desde que hago lo que hago, como tengo un renting, puedo estar más tranquilo, ¿no? Si se me estropea el coche, está incluido. Hay un badén, lo paso rápido, no me importa, ¿no? ¿Vale? Y lo que os comentaba, este es el coste real que yo tuve de tener un coche durante 5 años, ¿no? Estamos hablando, fue durante el 2015 por ahí. Era un Mercedes CLA Shooting Brake, que aproximadamente era algo menos de 40.000 euros lo que me costó, pero por ahí andaría, ¿no? Pero después tuve que añadirle durante esos 5 años el seguro a todo riesgo, sin franquicia. Yo recuerdo que era unos 700 y pico euros, ¿vale? Eso ya añade un coste más de 3.750. Después, las revisiones anuales. Mercedes tenía un programa en el cual tú pagabas una cuota de 450 euros y en función de lo que necesitara el coche, pues te hacían esas revisiones todos los años. Después, impuesto a circulación y reparaciones varias. Como digo, yo tenía apuntado todos los gastos que tenía del coche y en ese periodo cambié de ruedas, pastilla de freno, disco de freno, limpias parabrisas y cualquier otra cosa que se os pueda ocurrir, ¿no? O, aparte de productos a lo mejor de limpieza, bueno, eso en cualquier otro coche también lo vas a hacer. Total de coste en 5 años, 49.000 euros. El valor residual a la venta después de esos 5 años, como hemos dicho antes, más o menos fue eso, un 60% de pérdida y me dieron por la venta unos 16.000 euros. ¿Cuánto me costó la inversión durante esos 5 años? Pues 33.000 euros, que son 6.600 euros al año, 550 euros al mes. Entonces, después de hacer todas estas cuentas, pensé, digo, bueno, pues a lo mejor lo ideal sería hacer un renting que me despreocupo de todo, ¿no? Y para ello, digo, y ese renting lo voy a pagar con las inversiones, ¿vale? Y entonces decidí hacerlo con este tipo de productos que son poco conocidos en España, pero muy conocidos en Estados Unidos, ¿vale? Son productos de alto yield, que son fondos de inversión cerrados, lo llaman, o en inglés closed-end fund, ¿vale? Y aquí os he extraído una pequeña tabla de algunos de los productos que yo llevo en mi cartera y con los que pago el renting de mi vehículo actual, ¿vale? Entonces, como veis, os he puesto 5 activos. A fecha de mayo, la rentabilidad por dividendo, lo veis ahí, una media, con el puntero, a ver, sí, aquí, una media de 11,24%, ¿vale? Luego hablaré un poco más en detalle de estos productos financieros, ¿vale? En la última parte de la presentación, para que los conozcáis, porque ahora os sorprenderá un poco a los que no los conocéis. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues digo, bueno, pues voy a invertir esos 40.000 euros en estos tipos de productos al 11,24%, que me va a generar lo que veis ahí, ¿no? 374 euros de ingresos mensuales. Ojo, que digo mensuales y no trimestrales, como suelen pagar las empresas los dividendos, sino porque estos productos financieros, como vienen del mundo americano, los americanos no tienen papa Estado que les pague las pensiones cuando están jubilados. Bueno, sí tienen una pequeña pensión, pero que no les cubre apenas nada. Entonces, recurren que toda su vida laboral suelen tener las cuentas estas de ahorro 401k y las IRA, donde pueden hacer operaciones de inversión que no tributan impuestos hasta que lo rescatan. Y cuando lo rescatan, ¿qué es lo que hacen? Los invierten en estos productos que os he comentado antes. ¿Por qué? Porque son de alto yield y a final de mes, la mayoría de ellos pagan a final de mes. Entonces tienen su cheque como si siguieran, bueno, un complemento a su pensión o los ahorros que tuvieran, ¿vale? Entonces, aquí, como veis, después de impuestos, suponiendo un 19% de IRPF, tendríamos 303 euros, ¿vale? ¿Cuánto costaría el renting de un coche similar al que yo tenía en aquella época? Pues os he puesto aquí 575 euros, ¿vale? Os he puesto aquí un anuncio que vi por internet de esta empresa, donde se veía los 575 euros. Si yo todos los meses estoy recibiendo 303 euros y pago 575, pues el coche al mes me cuesta 271 euros, ¿vale? Coste total en los 5 años, 16.200. Veamos la comparativa. Ser propietario me ha costado 33.000 euros
invertir y tener un renting, 16.200. La diferencia es pues, más o menos de la mitad, ¿no? Dijéramos lo que me ha ahorrado. Y algunos diréis, sí, pero a mí es que el coche me dura 8 años. Digo, vale, pues 8 años más que tienes que añadir más gastos de mantenimiento, seguro, más probabilidades de avería y otros gastos inesperados que no puedas saber. Y dice, ya, pero yo lo vendo y recibo algo a cambio. Y digo, vale, me parece muy bien, pero yo voy a tener esos 40.000 euros invertidos y dentro de 5 años, 10 años, ¿valdrán más o valdrán menos? Pero todos los meses me seguirán generando ese flujo de caja. Esto no quiere decir, como veremos ahora, que estos productos financieros no puedan recortar el dividendo, ¿no?, que pagan, sino que para eso estamos nosotros, una gestión activa, en el sentido de que si alguno de los productos que tenemos corta el dividendo, pues cambiarlo por otro que supla esa reducción de ingresos que podríamos tener, ¿vale? Aquí os he puesto unos ejemplos reales que hay de este mismo mes de mayo de tipo de coche, o sea, el coste de hacer un renting, ¿vale? Es con IVA incluido, ¿vale? Pues tendríamos un Kia Niro por 376 euros al mes. Pues si os dais cuenta, con los 300 y pico euros que ya generábamos netos después de impuestos, pues casi tenemos coche al año por 1.000 euros, lo que casi te cuesta el seguro del coche, ¿no? Después he querido poner unos más de gama parecida al Mercedes y que el coste sería ya más similar a el ejemplo que os he puesto. Sí que es cierto que estos precios normalmente son con solo 10.000 kilómetros al año. Si queremos más kilómetros al año incluidos en el renting, pues yo calculo que subía la cuota unos 30 euros cada 5.000 kilómetros más de renting, ¿no? Para que os hagáis una idea. A ver. ¿Y qué son los closed-end funds o los fondos de capital fijo? ¿Vale? Los que os comentaba que son los productos que utilizo yo bueno, los utilizo no solo para tener coche, sino para cualquier otro activo, como comentaba José Vicente, por suscripción, ¿no? Os pongo otro ejemplo. Yo me compré una moto eléctrica y me ofrecían, dice, la batería en propiedad o en alquiler la quieres. Digo, ¿cuánto cuesta la batería en propiedad? Dice, 2.500 euros. Yo enseguida hice cuenta, digo, 1.500 euros, lo meto en estos productos financieros, me dan 20 euros al mes netos. ¿Cuánto cuesta alquilar la batería al mes? Y me dicen, 15 euros. Digo, vale, alquiler de batería. Yo ese dinero, los 2.500, los invertí en estos productos financieros y me pago el alquiler de batería. Además, tiene todo el sentido, porque la batería es lo que se desgasta y se deteriora, ¿no?, en una moto eléctrica. Bueno, pues aquí un poco el índice de lo que os voy a contar de estos productos. Os pondré ejemplos concretos. ¿Y por qué son fondos cerrados capital fijo? Esto es muy importante. Son cuando salen al mercado, ¿vale? Salen con una serie de millones bajo gestión, ¿vale?, que no varía, supuestamente no varía. Y esto es importante porque, aunque sean fondos de inversión, es totalmente distinto a los fondos indexados o cualquier tipo de fondo que conozcamos o ETFs. ¿Por qué? Porque un fondo de inversión, cada vez que un partícipe compra, pues el fondo crea nuevas participaciones, ¿vale? Y cada vez que vende, las destruye. Lo mismo pasa con los ETFs. Esta gente no. Esta gente saben que tienen, por ejemplo, 200 millones bajo gestión y las acciones se intercambian entre los particulares, ¿vale? No hay un número limitado de acciones que se van intercambiando entre los particulares. Como decía, son un complemento orientado a la generación de ingresos, como del mercado, como comentaba antes, del mercado americano, ¿vale? ¿Cómo cotizan? Pues igual que las acciones, ¿no? Igual que un ETF. Pero dijéramos que hay dos precios: al que se intercambian entre los particulares y el NAV, ¿no?, el valor de los activos que tiene por debajo o baja gestión. Entonces, muchas veces está cotizando en premium, el valor del fondo de las participaciones del fondo están por encima de del valor de sus activos, y otras veces está cotizando por debajo. Sinceramente, la gente dice, es mejor comprar por debajo cuando está en descuento porque estás comprando algo más barato de lo que verdaderamente vale. Digo, sí, pero es que
el premium de hoy puede ser el discount de mañana y viceversa. Entonces tampoco tiene mucho sentido, ¿vale? Desde mi punto de vista, ojo. Esto es lo que os comentaba, ¿no? Que un ETF y un fondo crean nuevas participaciones al comprar y se diluyen al vender. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, ahora con una crisis del COVID o los aranceles de Trump de ayer mismo, donde todo el mundo vende con miedo, ¿vale? Entonces, por ley, los fondos tienen que tener un porcentaje de dinero no invertido, ¿no? Precisamente por eso, para los partícipes que tienen miedo, poderles retroceder el dinero que están pidiendo. Pero ¿qué pasa? Que si mucha gente tiene miedo y empieza a pedir su dinero de vuelta, el fondo ha de vender posiciones buenas. Por ejemplo, a lo mejor tiene un bono que a vencimiento le da un 10%, pero como los partícipes le están pidiendo el dinero, tiene que venderlo y lo vende con pérdidas. Entonces un poco se va retroalimentando y va perdiendo valor tanto el fondo y tú vas perdiendo el dinero, ¿no? Por vender en pérdidas. En estos fondos lo bueno que tiene es que los gestores no tienen esa problemática. Habrá miedo igualmente, la gente empezará a vender y la cotización empezará a bajar, pero a lo mejor el NAV, como el gestor no tiene obligación de vender ninguna posición, ¿vale? Porque él no tiene que retroceder nada a los partícipes, puede mantener la posición que era rentable para él y seguir generando ingresos, que es de lo que se trata estos productos financieros, ¿vale? Están orientados a ingresos, como decía, y antes os comentaba que son distribuciones normalmente mensuales. Sí que hay algunos que los pagan cada 3 meses, pero la mayoría son mensuales. El yield los hay, como habéis visto en la tabla anterior, entre el 8 y el 15%. De hecho, yo aprovecho las caídas, la anterior caída por los aranceles que bajó el mercado un 15%, aproveché a invertir, saqué del dinero que tenía en un monetario y lo invertí. ¿Por qué? Para conseguir un yield más alto. ¿Por qué esto funciona así? Bueno, por los que no sepan, tú puedes tener estos productos financieros, normalmente hacen una distribución de dividendos fija. Imaginemos que están distribuyendo 1 euro al año de dividendo. Y la cotización del producto está en 10 euros. Para saber la rentabilidad por dividendo, lo único que tenemos que hacer es 1 euro que reparte al año entre 10 que cotiza, está dándonos un 10%, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando vino el tema de los aranceles de Trump, imaginaros que ese mismo producto de 10 bajó a 5, pero sigue repartiéndote anualmente 1 euro. Si tú compras ahí, ahora la rentabilidad por dividendo es 1 entre 5, te has ido al 20%. Ah, vale. ¿Vale? Pues es la idea, ¿no? Yo cuando cae el mercado es cuando más contento estoy porque aprovecho a invertir en estos productos financieros para conseguir más rentabilidad. Bueno, como veis aquí, invierten en todo tipo de activos variables, los hay de renta fija y un poco mixtos. Además eso, como es un fondo, está muy diversificado. ¿Presenciales? No sé si sabéis cómo funciona la renta fija con los bonos, sí, pero como comentaba antes, un bono a maturity, a vencimiento, te puede estar dando un 10%. ¿Vale? Sí, sale mañana, creo. Si tú llevas directamente el bono, pues corres más peligro, ¿no? Porque no estás diversificado. Puedes comprarlo también y sabes que a vencimiento vas a tener esa rentabilidad. Pero bueno, nunca se sabe. O puede ir a la quiebra la empresa y te quedas sin cobrar el cupón. Pero estos fondos, al estar diversificados y sin más de 100 o 1000 bonos distintos, que les falle un bono, pues verdaderamente en la cotización no te afecta y tampoco te afecta en la distribución que te hacen, ¿vale? Aquí sí pueden preguntar, ¿verdad? A ver, ¿qué más? Yo creo que ahora tenía ya los ejemplos. DNP Select Income Fund es un fondo que invierte principalmente, como pongo aquí, en renta variable en utilities, ¿vale? El 80% y el otro 20% en renta fija. Tiene 139 holdings, o sea que estamos bien diversificados, 3.000 millones bajo gestión y año de creación en el 87. Tela, ¿no? Vale. Tela porque, si veis esta otra gráfica que os he puesto aquí, es cada barrita es la distribución de los dividendos. Cada barrita es un mes. O sea, lleva desde el 90, bueno, desde que se fundó más o menos, todos los meses sin fallar repartiendo el dividendo. Aquí veis una pequeña muestra, pero yo creo que fue un error esto lo he sacado de Seeking Alpha.
a la hora de pintar el gráfico. Estos bonos, que no lo he dicho antes, tienen la obligación, como los REITs, de distribuir el 90% de los ingresos que generan a los accionistas, ¿no? Entonces, por eso dijéramos que en estos tipos de productos no esperemos que si invertimos 10.000 euros hoy, dentro de 10 años se hayan convertido en 15.000 o 20.000. Por eso en la presentación del coche comentaba, dice, dentro de 5 años tendremos 40.000, un poco más, un poco menos, pero nunca pensemos que vamos a tener el doble, porque todo lo que ganan lo distribuyen la mayoría, ¿vale? Y entonces, por eso aquí, esta es la cotización histórica, ¿ves? Oscila en un rango de entre más o menos $12 y $6, ¿vale? Pues, ¿cuándo hay que comprar? Pues aquí, 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 ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Eso, si queremos disfrutar de los ingresos, como comentabas, pues vamos recibiendo todos los meses. Otra opción, si estamos en fase de acumulación, los dividendos que vamos recibiendo los podemos ir reinvirtiendo. Y si los reinvierte, vamos a ver la gráfica del total return, ¿no? Entonces, ya aquí, si comparamos este producto con el SP500, desde que se fundó, ¿no?, en el 87, vemos que más o menos hemos tenido una rentabilidad sería del 1000%, pero similar al SP500. Aquí se ve claramente que ha ido ganando al principio, pero justamente estos últimos años, con la subida de los tipos de interés, a las utilities les afecta, ¿vale? Otro ejemplo, GOF. Este fue más reciente, del 2007, 1.400 millones bajo gestión, 1.399 holdings. Verdaderamente son 1.399 tipos de bonos, bonos corporativos, ¿vale? De todo tipo de gobiernos, de empresas, etcétera, ¿vale? Una cosa que no he comentado antes es que la gente oye bono basura, ¿no? Todos habréis oído los bonos basuras y les da miedo. Pero no saben que, por ejemplo, si tú tienes acciones de Tesla, ¿vale? Los bonos corporativos de Tesla tienen una clasificación crediticia de bono basura, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si Tesla se va a la quiebra, yo como bonista voy a recibir algo antes que vosotros como accionistas, porque en el orden de prelación de la liquidación de empresas, los bonistas están por encima de los accionistas. Entonces, que sí, que la gente, es una palabra muy fea que pusieron a este tipo de bonos, pero que no hay que tenerles tanto miedo, ¿vale? Aquí de nuevo una distribución del dividendo muy homogénea, incluso con incrementos allá por el 2014, por ahí. Y de nuevo una cotización oscilando entre un rango de precios. Si nos vamos al total return, vemos que este sí que ha ganado al SP500. ¿Por qué? Porque claro, está dando una rentabilidad, hemos visto aquí que era por dividendo del 14%. Bueno, pues este ahora mismo, estos datos son de noviembre. Ayer miré para ver cómo estaban ahora en mayo y estaba dando un 15,05. Y de hecho yo en el 2023, en diciembre, lo compré barato y lo conseguí a un yield del 17%. O sea, si haces la cuenta por la regla del 72 entre 17, pues más o menos en 4 años y pico has recuperado tu inversión, ¿vale? A ver. Y aquí, para que no veáis que todos los ejemplos son tan bonitos, he puesto este otro, ¿vale? Pero existe desde el año 71, el reparto de los dividendos pues ha fluctuado un poco más, es lo que os comentaba antes, ¿no? Y la cotización también es un poco más abrupta, ¿no? Con más oscilaciones. De hecho, sí, podríamos ver una pequeña línea tendencial bajista, ¿vale? De nuevo, si nos vamos al total return, pues sí, aquí vemos que a partir del 2022 pues ha ido peor que el SP500. Pero, de nuevo, si nosotros vamos reinvirtiendo, como hemos dicho, el dividendo en bolsa o en las inversiones, hay dos formas, sobre todo con las acciones, hay dos formas de conseguir, por ejemplo, un 10%. Invertimos en Coca-Cola, que sabemos que nos da un 3% de dividendo al año, y tenemos una expectativa de futuro en el cual la acción se haya revalorizado un 7%. Ese 7% para conseguir el 10% que comentaba. Ese 7% puede que el primer año no se dé, el segundo tampoco, y a lo mejor el tercero
se dispare y compense los años anteriores. Y así consigamos ese 10% anual durante 3 años, por ejemplo. Pero al final son matemáticas. Otra forma de conseguir ese 10% es invertir en un producto que te dé un 10%, que te reparta un 10% en dividendos, como estos que estamos hablando, y a la vez, como tú lo vas reinvirtiendo, pues si tú recibes un 10% y reinviertes al 10%, te estás creando tu propia rentabilidad al 10% anualizada. Dijéramos que estás asegurando una rentabilidad. Sí que es cierto que nosotros tenemos que pasar por nuestro socio de Hacienda y entonces reinvertiríamos más o menos al 8%, ¿no? Pero bueno, aún así estaríamos creando nuestra propia rentabilidad del 8%. ¿Vale? Y bueno, ya me están avisando que ha pasado muy rápido el tiempo. Y os dejo aquí unos recursos. Voy a empezar por el último, que recientemente escribí un artículo en Rankia, en el blog de fondos, contando más en detalle cuáles son estos productos, entrando mucho en detalle, ¿vale? Y otros recursos que podéis utilizar para sacar información de los closed fund, como ZData, ZConnect y Seeking Alpha, ¿vale? Y bueno, pues creo que eso era todo. Muchas gracias. Podemos hacer una pregunta, tenemos espacio para una pregunta, si alguien quiere preguntar algo a Richard. Sí, por allá. Vale. ¿Quién? Hola, muchas... Uy, ¿se oye? Sí. Bueno, Hola. En primer lugar, muchísimas gracias por tu exposición, porque era un tipo de producto que al menos yo no conocía. Quería preguntarte, por ejemplo, ¿qué ventajas verías en estos productos que tienen unas comisiones bastante altas? Porque me ha parecido ver un 1,9% de gastos de gestión, por ejemplo, en cuanto a tú mismo hacerte una cartera, por ejemplo, de ETFs de high yield y de un dividend aristocrats. Los JP famosos que están ahora de moda, de JP Morgan, etcétera, ¿no? Que es los más ETF. barato, ¿no? Hacerte una cartera es más barato. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto para justificar ese incremento a lo mejor de un 1,5 puntos porcentuales? O... Sí, tienes razón, porque no lo he explicado y tiene su explicación. A ver, vamos a, por ejemplo, este mismo, ¿no? A ver, 1,9 que tenía de gastos. Esto es un gasto que yo lo veo como un win-to-win, ¿no? O sea, el gestor te cobra... De hecho, normalmente, como estos productos no lo he comentado, pueden estar apalancados hasta un 50%. Pero es deuda buena. La pregunta que tenía, si tenían algún tipo de operativa con derivados o apalancamiento para justificar esa Sí, rentabilidad tan alta. de hecho, muchos de estos CEFs invierten como los Yield Max que has comentado, etcétera, pero tienen mayor track record, o sea, con opciones financieras, haciendo buy rights, etcétera, ¿no? Y por eso generan más primas. Esta comisión que aparece aquí verdaderamente no es una comisión como tal que te afecte a ti como partícipe, no es como el TER de los fondos de inversión, ¿vale? Esta es una comisión que te la dicen para que sepas qué es lo que cuesta, pero tú cuando compras, tú no pierdes esa rentabilidad. O sea, los ingresos que tú ya recibes, está descontada esa comisión, ¿vale? Entonces, la he puesto para que lo veáis, pero no tiene un impacto directo en la generación de ingresos. Sí que tiene un impacto directo, como comentábamos mejor, en el rendimiento de que estos productos nunca van a crecer, van a estar oscilando según el ciclo y ya está, ¿sabes?